Español 5303. La lingüística aplicada. By Dr. A. Raymond Elliott, the University of Texas at Arlington. Capítulo 2. La morfología verbal. Esquema del capítulo 2. En este capítulo vamos a hablar de la morfología verbal en el español. Empezaremos nuestra discusión del sistema verbal haciendo una comparación del inglés con el español. Específicamente, veremos qué tipo de información gramatical se comunica mediante las terminaciones verbales del inglés y del español, por ejemplo, persona, número, tiempo, modo y aspecto. Después de identificar qué tipo de información nos comunican las formas verbales, hablaremos de las varias clases de verbos que hay, su estructura y la diferencia entre las formas finitas y no finitas. En este capítulo también aprenderemos sobre el sistema tripartito de análisis verbal de William Bull, enfocándonos específicamente en los 3 segmentos de los paradigmas verbales. A medida que vayamos discutiendo el sistema verbal del español, veremos el papel importante que juega el acento prosódico en el sistema verbal y cómo éste muchas veces determina la alternancia vocálica que se evidencia en los verbos que sufren cambios morfológicos. Por ejemplo, los verbos que cambian O a UE, E a IE, E a I, entre otros. También hablaremos sobre los verbos que tienen 1, 2 o más lexemas y de los que tienen formas irregulares. Por ejemplo, hablaremos de los verbos que tienen subpatrones irregulares, los pretéritos irregulares y los verbos efectivos cuya declinación o conjugación verbal se limita solamente a algunas personas gramaticales o tiempos verbales en particular. Por último, terminaremos nuestra discusión del capítulo 2 con un resumen de la morfología y de nuestro análisis verbal. Una de las primeras cosas de la que se dan cuenta los angloparlantes al aprender el español es lo complicado que es el sistema verbal y la conjugación de los varios paradigmas verbales. Esto se atribuye mayormente al hecho de que el sistema verbal del español es altamente inflexional. Esto quiere decir que cada forma verbal del español contiene varios morfemas inflexionales que comunican mucha información gramatical. En cambio, el sistema verbal del inglés es sumamente regular, ya que contiene solamente 4 formas verbales básicas: el lexema seguido por S en la formación del presente indicativo, ED para el pasado, e ING para los paradigmas progresivos. En general, ¿qué tipo de información gramatical comunican las formas verbales de los verbos regulares en el inglés? Persona. A veces se comunica la idea de persona mediante la terminación verbal del inglés. Por ejemplo, con la forma walks, sabemos que la S final indica la tercera persona singular, he, she or it walks. Sin embargo, las otras formas verbales no comunican el concepto gramatical de persona. Número. No. Para las personas que hablan el inglés, es casi imposible saber si el sujeto del verbo es singular o plural al ver solamente la forma verbal sin mencionar el sujeto. Por ejemplo, sang puede usarse tanto con un sujeto singular como con un sujeto plural. Tiempo. En el primer capítulo aprendimos que el tiempo representa un sistema binario que consta de 2 posibilidades, presente o pasado. ¿Se comunica el concepto del tiempo mediante las formas verbales del inglés? La respuesta es a veces. ¿Se comunica el tiempo solamente mediante las formas verbales que terminan con ed o también con las formas irregulares del pasado, por ejemplo, drank, rang, slept? Además de estas pocas formas verbales irregulares del pasado, realmente el concepto del tiempo no se revela mediante las formas sencillas de los verbos. En el primer capítulo, nosotros aprendimos que el modo también consta de 3 posibilidades: el indicativo, el subjuntivo o el imperativo. ¿Se comunica el concepto del modo mediante las formas verbales del inglés? La respuesta es no. El uso del subjuntivo en inglés ha evolucionado mucho durante los siglos. Se puede decir que el subjuntivo como modo no es una forma muy marcada en inglés y solamente se oye en algunas expresiones fosilizadas o con personas eruditas que mantienen estas formas en el habla cotidiana o en la escritura. Por ejemplo, se puede decir I want you to be there at 6 sin usar el subjuntivo, pero también se puede usar el subjuntivo al decir I want that you be there at 6. La forma del presente del subjuntivo, si se usa, muchas veces corresponde a la forma del infinitivo. El pasado del subjuntivo todavía se oye en expresiones contrarias a la realidad. Por ejemplo,
If I were you, I wouldn't do that. Sin embargo, estas expresiones a veces suenan anticuadas y han caído en desuso. Aprendimos que el aspecto señala acciones perfectivas e imperfectivas. Una acción perfectiva es una acción completa, mientras que una acción imperfectiva es una acción incompleta. Ahora bien, ¿se comunica el aspecto mediante las formas verbales del inglés? La respuesta es no. Hablaremos más sobre el aspecto cuando lleguemos al capítulo 3 y nuestra discusión del sistema temporal. Lo que hemos visto aquí es que las formas sencillas de los verbos del inglés comunican muy poca información gramatical. En cambio, el sistema verbal del español es altamente inflexional con 73 formas diferentes. Con cada paradigma verbal y con cada persona se encuentran terminaciones verbales que comunican diversa información gramatical. Pero específicamente, ¿qué tipo de información gramatical comunican las formas verbales del español? ¿Se comunica la idea de persona simplemente al ver la forma verbal en el español? La respuesta es sí. Todas las formas verbales indican el concepto de la primera, segunda y tercera persona. Por ejemplo, al ver la forma verbal hablas, sabemos que se refiere a la segunda persona. Podemos decir lo mismo con hablarás, hablemos, hablé, hablo y habló. ¿Se comunica la idea de número mediante la forma verbal en español? Si las formas verbales en español comunican persona, también es lógico que comuniquen número. Si se ve una forma verbal que termina en mos, sabemos inmediatamente que se refiere a la primera persona plural, o sea, a la forma de nosotros. Se puede decir lo mismo con las otras formas verbales también. Ahora bien, ¿se comunica la idea de tiempo al ver una forma verbal en español? La respuesta es sí. En el español se sabe inmediatamente si estamos usando una forma verbal que pertenece al presente o al pasado. Por ejemplo, sabemos que tuve, comí y viví son formas del pasado, mientras que tengo, como y vivo son formas del presente. ¿Y qué podemos decir sobre el modo? ¿Se comunica el modo mediante las formas verbales en español? Y la respuesta es sí. Por ejemplo, tenga, comuniquemos, habléis son formas de subjuntivo, mientras que tengo, comunicamos y habláis son del indicativo. Y por último, ¿qué se puede decir sobre el aspecto, perfectivo o imperfectivo? ¿Se comunica el aspecto mediante las formas verbales en español? También la respuesta es afirmativa. Por ejemplo, hablo, hablaba y hablaré comunican acciones incompletas o acciones en curso. En cambio, las formas hablé, he hablado, había hablado son todas formas perfectivas o completas. En este capítulo aprenderemos que el morfema R en hablaré y hablaría representan formas imperfectivas, mientras que todas las formas con el morfema do, he hablado o había hablado son formas perfectivas. Lo que hemos determinado con este ejercicio es que las formas verbales del español comunican mucha información gramatical: persona, número, tiempo, modo y aspecto. En cambio, en el inglés se necesitan otros recursos lingüísticos para comunicar la misma información gramatical que se comunica mediante una sola forma verbal en el español. Ahora bien, vamos a hablar de las categorías de verbos que hay en el español. Parte 2. Categorías de verbos. En el español hay 3 categorías de verbos distinguidas por su vocal temática: los verbos que terminan con ar, er e ir. Los verbos cuya vocal temática es la A cuentan con aproximadamente el 85% de todos los verbos en el idioma. En cambio, los verbos cuya vocal temática es E o I cuentan con aproximadamente el 8 y el 7% de todos los verbos en el idioma respectivamente. En cuanto a los verbos que terminan con AR, estos verbos representan el grupo más productivo de verbos en el idioma. Este es el único grupo de verbos que sigue creciendo en el idioma y siempre consta de verbos nuevos. Por ejemplo, informatizar, programar y faxear. En cambio, los verbos cuya vocal temática es la E o la I, las formas son casi idénticas con las siguientes excepciones. Primero, el presente indicativo, la primera y segunda personas plurales: comemos, vivimos, coméis y vivís. También encontramos diferencias en la formación del imperativo de vosotros, y encontramos las formas comed y vivid. Y por último, encontramos diferencias en la formación del futuro y del condicional, por ejemplo, comeré y viviré.
En 1965, William Bull fue el primero en analizar el sistema verbal del español y debido a sus investigaciones llegamos a la conclusión que todas las formas verbales del español constan de 3 segmentos o morfemas, un lexema o morfema derivacional seguido por 2 sufijos inflexionales. De acuerdo con las investigaciones de Bull, el primer segmento comunica la información léxica o semántica. El segmento número 2 comunica información, por ejemplo, como tiempo, modo y aspecto, y el segmento 3 comunica persona y número. Al comparar los 3 segmentos de Bull, vemos que el primer segmento, o sea, la parte del verbo que comunica la esencia o el significado de la acción, evidencia más irregularidad en comparación con los segmentos 2 y 3. Por lo tanto, esto implica algo para la enseñanza y el aprendizaje. Ya que el primer segmento evidencia más irregularidad, este segmento va a ser lo más difícil y por lo tanto requiere que el estudiante memorice más. En cambio, los segmentos 2 y 3, que son más regulares, se les presentarán menos dificultad a los alumnos. Parte número 4. Clases de verbos. Los lingüistas hablan de 2 categorías diferentes de verbos que se encuentran en el idioma: las formas verbales finitas y las no finitas. Las formas verbales no finitas. Las formas verbales no finitas son formas que no reflejan persona, número, tiempo, aspecto o modo. Hay 3 formas verbales no finitas. Primero tenemos el infinitivo, hablar, comer y dar. También tenemos el participio pasivo, hablado, comido, dado, y algunas formas irregulares, por ejemplo, muerto, roto y puesto. Y también tenemos el participio progresivo, hablando, comiendo y viviendo. En cambio, las formas verbales finitas son formas que sí reflejan persona, número, tiempo, aspecto y modo. Hay 4 grupos diferentes. Hay un grupo de verbos que constan de una sola raíz o un solo lexema, y este grupo de verbos representa el grupo más grande. Por ejemplo, este grupo de verbos contiene los verbos regulares: hablar, comer y vivir. También tenemos los verbos que cambian ortográficamente. Si un verbo termina con car, C-A-R, la C cambia a Q-U antes de la E, con los verbos empacar, tocar y explicar. Otro grupo de verbos que cambian ortográficamente son los verbos que terminan con gar, donde la G cambia a G-U antes de la E. Este cambio ocurre con verbos como llegar, pagar y jugar. Otro grupo de verbos que cambian ortográficamente son los verbos que terminan con sar, donde la Z cambia a C antes de la E. Por ejemplo, con los verbos empezar, comenzar y almorzar. Fíjese en que los verbos que sufren cambios ortográficos no se consideran verbos irregulares de verdad, ya que los cambios que sufren solamente representan convenciones ortográficas del idioma. También tenemos otro grupo de verbos que sufren cambios vocálicos. Por ejemplo, tenemos un grupo de verbos donde la O cambia a UE en los verbos como acostar, almorzar, recordar, volver, devolver y mover. Otro grupo consta de verbos que cambian E a IE, por ejemplo, preferir, entender, encender, advertir, cerrar, fregar y comenzar. Otro grupo de verbos consta de verbos que cambian la E a I, servir, pedir, repetir, competir, corregir, elegir, gemir y sonreír. Existe solamente un verbo en el idioma que cambia U a UE, y esto es el verbo jugar. También hay un verbo que solamente cambia I a IE, que es el verbo adquirir. Adquiero, adquieres, adquiere. Otro grupo de verbos que vamos a discutir son los verbos que tienen subpatrones irregulares. Por ejemplo, los verbos que terminan con huir, donde la I cambia a Y antes de la O, E o A, y aquí ocurre una palatalización. Algunos ejemplos de estos verbos que cambian I a Y son huir, construir y fluir. Otro grupo de verbos que vamos a discutir son los verbos con formas irregulares idiosincráticas. Tenemos un grupo de verbos cuyo participio pasivo es irregular.
dicho, hecho, muerto, roto, escrito, puesto, etc. Otro grupo de verbos con formas irregulares idiosincráticas son los verbos cuya primera persona singular es irregular. Sé, soy, doy, voy y estoy. Ya que hemos hablado de las varias categorías de verbos que existen en el idioma, vamos a hablar de cada segmento del sistema tripartito de análisis verbal. Empezaremos nuestra discusión con el segmento 3, seguido por el segmento 2. También hablaremos de los varios paradigmas verbales del indicativo y del subjuntivo. Ustedes aprenderán cuáles son los morfemas que se usan en la formación del presente, el imperfecto, el pretérito, el futuro y el condicional. Se supone que el estudiante ya tiene cierto conocimiento de la terminología gramatical y de los nombres de los paradigmas verbales. El segmento 3. El segmento 3 consta de morfemas inflexionales y muestra una uniformidad paradigmática total. Esto quiere decir que los morfemas que se encuentran en el tercer segmento son los mismos para cualquier verbo del idioma y que no evidencian muchos cambios idiosincráticos. Los morfemas del tercer segmento se presentan a continuación: nulo, s, nulo, mos, is y n. En cambio, en el pretérito vemos que los morfemas para la segunda persona singular y plural son los únicos morfemas que son diferentes. Para la forma de tú, el morfema es ste, y para la de vosotros es stéis. Fíjese en que la forma del pretérito para tú es la única forma verbal para la segunda persona singular que no tiene una S final. Esto nos explica en parte la tendencia de algunos hispanohablantes de colocarle una S final a la forma de tú en la formación del pretérito. Hay algunos hispanohablantes que dicen hablastes, comistes y vivistes en vez de hablaste, comiste y viviste respectivamente. Los morfemas del tercer segmento comunican persona, primera, segunda y tercera persona. La primera persona representa a la persona que habla e incluye todas las formas de yo y las de nosotros. La segunda persona representa a la persona o a las personas a la que o a las que se dirige la primera persona. Y la tercera persona representa a personas o cosas de las cuales habla la primera persona. Las formas para usted y ustedes representan una anomalía en el sistema. Primero, la forma de usted viene etimológicamente de vuestra merced, una forma arcaica que se usaba para mostrar respeto. Vuestra merced equivale a la expresión Your Grace o Your Highness en inglés. Las formas de usted o ustedes usan formas de la tercera persona, pero se usa para dirigirse directamente a la persona con quien habla uno. Los morfemas del segmento 3 también comunican número e indican si el sujeto es singular o plural. Ahora, vamos a ver cuáles son los morfemas que se encuentran en el segundo segmento de nuestro sistema. Antes de ver los morfemas que se encuentran en el segundo segmento para los verbos cuya vocal temática es la A, repasemos los morfemas que se encuentran en el tercer segmento en todos los paradigmas menos el del pretérito. Nulo, s, nulo, mos, is y n. Si tomamos el verbo hablar, ¿cuáles son los morfemas que se encuentran en el segundo segmento? O, a, con acento y a. Ahora bien, ¿cuáles son los morfemas del segundo segmento para los verbos cuya vocal temática es e? O, e con acento y e. ¿Y cuáles son los morfemas para los verbos que terminan en ir? O, i con acento y e. Fíjese en que la forma verbal para vosotros tiene dos vocales contiguas que se unieron durante su evolución. Pregunta: para la primera persona singular yo del presente, ¿no sería más lógico poner la O en el segmento 3?
O sea, Kant más O más nulo versus Kant más nulo más O. ¿En qué segmento se debe colocar la O? Hay dos argumentos a favor de las dos opciones que tenemos entre manos. Primero, hablaremos del primer argumento que presenta razones históricas a favor de colocar la O en el tercer segmento. Si analizamos la evolución del presente indicativo desde el latín clásico al español contemporáneo, vemos que en las formas de la primera persona singular del presente indicativo del latín clásico, antes existía la vocal temática para las formas de ego, o sea, las formas de yo. Por ejemplo, con el verbo amare existía la forma amao en el latín clásico que se cayó en desuso antes de que el latín clásico llegara a ser una lengua escrita. De amao evolucionó la palabra amo en el latín clásico escrito que abrió paso a la palabra amo en el castellano. Vemos lo mismo con los otros grupos de verbos del latín clásico. Por ejemplo, el verbo debere tuvo la siguiente evolución. Debere dio debeo y después debo en el castellano. El verbo aperire tenía aperio para la primera persona singular del presente del indicativo, que eventualmente resultó en abro en el español. El argumento es el siguiente. Si la vocal temática antes existía en las formas de yo en el latín clásico, al colocar la O en el tercer segmento, reconocemos la evolución de esta forma. En cambio, tenemos los siguientes argumentos a favor de colocar la O en el segmento 2. Primero, la O no predomina en los otros paradigmas. Segundo, la primera y tercera personas son iguales en todos los otros paradigmas. Y tercero, la O en el segundo segmento hace que el sistema sea más regular. Después de considerar los dos argumentos, yo creo que es mejor colocar la O en el segundo segmento, y así conservamos la uniformidad del sistema. Ahora vamos a analizar el presente del subjuntivo de acuerdo con los tres segmentos. Para los verbos cuya vocal temática es la A, vemos que los segmentos 1 y 3 no cambian. Para el primer segmento tenemos la información léxica con el morfema bail, y los morfemas para el tercer segmento siguen siendo los mismos que tenemos para todos los paradigmas menos los del pretérito. Lo que sí podemos notar en el segundo segmento es que se usa la vocal temática opuesta en la formación del presente del subjuntivo. Para los verbos cuya vocal temática es la E o la I, vemos que los morfemas del primer segmento y del tercer segmento siguen siendo los mismos. Es la vocal temática opuesta que se encuentra en el segundo segmento lo que llega a diferenciar el subjuntivo del indicativo con los verbos regulares. El imperfecto del indicativo suele ser el paradigma más fácil para los estudiantes. A continuación se presentan los morfemas que se encuentran en los tres segmentos en la formación del imperfecto. A continuación se presentan los morfemas que se encuentran en la formación del pretérito del indicativo. Lo que destaca en la formación del pretérito es la mezcla de vocales temáticas que se encuentran en el segundo segmento. A continuación se presentan los morfemas que se encuentran en los tres segmentos en la formación del imperfecto del subjuntivo. Note que en España se usan las formas alternativas que terminan con ase o iese, igual que las de ara e iera. En cambio, en Latinoamérica no se suele ocupar las formas con ase o iese. Históricamente, el futuro del indicativo evolucionó de una forma compuesta del infinitivo seguido por una forma del verbo haber. Por ejemplo, en el latín vulgar encontramos la forma perifrástica amare habeo. En el latín vulgar, la forma amare habeo se usaba para indicar una acción del futuro. Si trazamos la evolución de amare habeo al español contemporáneo, encontramos las siguientes formas. Amare habeo dio amar habeo. Durante los años, amare habeo dio amar a ello. Amar a ello dio amarayo. Y después se perdió la O final para dar amarai, y después amarei, y después la forma contemporánea en español amaré. En el español medieval encontramos evidencia que apoya nuestra hipótesis.
En el español medieval encontramos las formas hablar me has y decir te lo he, que en el español contemporáneo evolucionaron para dar las formas me hablarás y te lo diré respectivamente. Entonces lo que ocurrió es que en el español medieval las formas del futuro eran formas perifrásticas que se convirtieron en formas analíticas en el español contemporáneo. Entonces, reconociendo la evolución histórica del futuro del indicativo, podemos analizar todas las formas verbales del futuro basándonos en la forma del infinitivo, que consta de 3 morfemas, seguida por una forma del presente de haber, que también consta de 3 morfemas. A continuación, encontrará el análisis morfológico del verbo hablar en el futuro del indicativo. Hablar más dio hablaré. Hablar más has, dio hablarás. Hablar más dio hablará. Hablar más hemos, dio hablaremos. Hablar más eis o habéis, dio hablaréis. Hablar más han, dio hablarán. Ahora bien, en el futuro del indicativo encontramos varios grupos irregulares. Por ejemplo, las formas diré, harán, querremos, saldrás y muchos más. Hay un grupo de verbos irregulares en el futuro donde se pierde gran parte del infinitivo y parte del lexema. Por ejemplo, con el verbo decir, donde se pierde la mayor parte del lexema se, y el verbo hacer, donde se pierde la vocal temática más parte del infinitivo. El segundo grupo de verbos irregulares del futuro evidencian una pérdida de la vocal temática, por ejemplo con el verbo querer y el verbo poder. Estos dos verbos pierden la vocal temática para dar formas, por ejemplo, como querré y podré. El tercer grupo de verbos irregulares en la formación del futuro sufre de una pérdida de la vocal temática o i con una d epentética. Por ejemplo, el verbo salir, que dio formas como saldré, saldrás, saldrá, y tener, que dio formas como tendré, tendrás, tendrá. Sabemos que hay una relación innegable que existe entre la formación del futuro y del condicional del español. Es decir, la formación del condicional es análoga a la del futuro. Ya sabemos que el futuro se formó a base del presente haber. En cambio, el condicional se formó a base del imperfecto del mismo verbo. Por ejemplo, la forma amare habebam resultó en la forma analítica contemporánea amaría. Entonces, a continuación, ustedes verán el análisis morfológico de los verbos cantar, barrer, escribir, decir y hacer en el condicional del indicativo. Ahora, vamos a examinar las irregularidades que se encuentran en el primer segmento. Ustedes leyeron que el primer segmento de los verbos consta de un morfema derivacional que comunica la información léxica o semántica del verbo. Es mediante este segmento que sabemos a qué acción se refiere el hablante. Tenemos un grupo de verbos que tienen varios lexemas. Hay un grupo de verbos que sufren cambios vocálicos en su conjugación. Verbos con cambios vocálicos. Los verbos con cambios vocálicos forman el grupo con el mayor número de lexemas. La alternancia vocálica concuerda con el acento prosódico. Una palabra donde el acento prosódico recae sobre la última sílaba se clasifica como una palabra aguda. Un ejemplo de una palabra aguda es la forma verbal contó. Una palabra donde el acento prosódico recae sobre la penúltima sílaba se clasifica como una palabra llana. Un ejemplo de una palabra llana sería cuenta. Y en la forma de cuenta, ahí encontramos esta alternancia vocálica que concuerda con el acento prosódico. Una palabra donde el acento prosódico recae sobre la antepenúltima sílaba se clasifica como una palabra esdrújula. Por ejemplo, cuéntalo. Y por último, una palabra donde el acento prosódico recae sobre la antepenúltima sílaba se clasifica como una palabra sobreesdrújula. Un ejemplo de una palabra sobreesdrújula es cuéntamelo. Verbos de dos raíces o dos lexemas.
Hay un grupo de verbos cuya vocal temática es la A y la E, donde se evidencia esta alternancia vocálica de acuerdo con el acento prosódico. Por ejemplo, el verbo acostar o el verbo comenzar. Los verbos cuya vocal temática es la E, donde se evidencia una alternancia vocálica O a UE. Un ejemplo sería volver. Otro ejemplo sería perder, donde se cambia la E a IE. También tenemos un grupo de verbos que constan de 3 raíces o 3 lexemas. Por ejemplo, el verbo sentir, sent, sient y sint. El verbo morir, mor, muer, mur. Y el verbo poder, pod, pued y pud. Ahora bien, vamos a hablar sobre un grupo de verbos designados como verbos idiosincráticos. Tenemos un grupo de verbos donde la primera persona singular del presente del indicativo tiene una terminación idiosincrática. Por ejemplo, aquellas formas verbales que terminan con e o oi. Hay 6 formas en total: ser, soy; dar, doy; estar, estoy; ir, voy; haber, y saber, sé. Otro grupo de verbos idiosincráticos son los pretéritos irregulares. A continuación verán un cuadro que analiza morfológicamente algunos verbos irregulares del pretérito. Lo que nosotros vemos aquí en este análisis es que los pretéritos irregulares evidencian una mezcla de vocales temáticas. Otro grupo de verbos idiosincráticos son los verbos efectivos. Los verbos efectivos representan un pequeño grupo de verbos cuya vocal temática es la I. Las únicas formas que existen son las que tienen una I en el segmento 2, por ejemplo con los verbos abolir y agredir. Otro verbo que pertenece a este grupo es el verbo soler. El verbo soler no tiene formas ni el pretérito, ni el futuro o el condicional. Los verbos cuyos participios pasivos son irregulares en el segmento 3, cho, to y so, pertenece a este grupo de verbos efectivos. Por ejemplo, dicho, hecho, escrito e impreso. También en este grupo encontramos verbos que tienen formas irregulares en la primera persona singular del presente del indicativo. Por ejemplo, tengo, vengo y pongo. Para resumir, en este capítulo hemos estudiado la morfología verbal. En el primer segmento dijimos que la información que se comunica mediante el primer segmento es información léxica o semántica. También dijimos que evidencia mucha irregularidad y que las formas irregulares en la primera persona singular del subjuntivo se encuentran en el primer segmento. En el segmento 2 aprendimos que la información que se comunica mediante el segmento 2 es tiempo, modo y aspecto. También vimos que este segmento requiere más esfuerzo para aprender. También el segmento 2 lleva el acento prosódico mayormente. Vimos que también hay un grupo de verbos cuya vocal temática es e i, son muy parecidos en todas las formas verbales. Aprendimos que mediante el segmento 3 se comunica la información de persona y número. También dijimos que los morfemas son más estables y que la primera y tercera personas del singular suelen ser idénticas. En fin, se puede decir que cada forma verbal del español contiene 3 segmentos o 3 morfemas, un morfema derivacional seguido por 2 morfemas inflexionales. A continuación encontrarán los ejercicios que pueden hacer para el capítulo 2. Fin de capítulo 2.